febrero, carnavales en todo el Perú. Este domingo 22 de febrero en el local Productores de Santa Anita, carnavales con nuestra amiga Aide Quispe, y ahí estaré cantándole para todos ustedes. Así es, mamita, estará también el dúo Ayacucho, grandes artistas en escena acompañando a Aide Quispe. Y ahora vamos a presentar nuestra secuencia Encuentros, mi secuencia favorita porque puedo conocer más de la historia de nuestros compañeros artistas. Y en Encuentros hoy el dúo Ayacucho. Adelante con Encuentros. Vamos a conversar con un dúo que tiene 16 años de trayectoria artística y por el que han pasado y han formado a distintos músicos y cantantes. Ellos son el dúo Ayacucho, Raúl Gómez, Freddy Gómez, los hermanos Gómez. ¿Cómo estamos? Bienvenido, Raúl. Hola, Damarisi, ¿cómo estás, mamá linda? Bien, papá lindo, bien. Un gustazo de estar nuevamente a tu lado. Estabas contándome un poquito cómo fue que nació el dúo Ayacucho. ¿Ustedes llegaron a Lima a qué edad? Bueno, llegué por primera vez y yo no. Tenía creo 7, 8 años, luego me sentía solo y tenía que venir mi hermano Freddy. Y de esa edad empezamos, ¿no? Desde que llegamos empezamos con la guitarra, yo robaba la guitarra de mi padre y ya guitarreaba algo, ¿no? Buscaba algunas afinaciones y mi hermano igual, ¿no? Con la zampoña, con la quena en el colegio, ¿no? Pero en sí empezamos a hacer como dúo cuando él tendría más o menos 8 años. ¿Él cantaba? Él cantaba. Era la primera voz del dúo. La primera voz. Ya. Hasta que llegó creo a los 12 años, ya no podía cantar. Le cambió la voz. Qué difícil, y ya no pudo volver a cantar. Sí, pero él tomó una idea muy práctica, ¿no? Un camino bastante así cómoda. Empezó a integrar varias agrupaciones de música así folclore latinoamericano con zampoñas, quenas. Y yo me quedé con mi guitarra, ¿no? Solo. Y tuviste una etapa así como de solista. De solista. Desarrollaste bastante tu... Sí, empecé a imitar al maestro Raúl García Zárate, solo de guitarra, y trataba de cantar algo. Y gracias a todas las amistades, en esos tiempos era bien difícil hacer música folclórica, ¿no? Y toda esa primera etapa, antes que lleguen al primer disco, tú estabas en una búsqueda de encontrar la voz para poder, digamos, empezar con un disco que es ya el paso profesional, ¿no? De una carrera. Sí, en eso conozco a un amigo, Julián Fernández, ¿no? Y en esos tiempos también consigo hacer un grupo, como veía mi hermano que tenía su grupo. Conozco a un amigo llamado Domingo Justino, que ahora tiene su agrupación. Luego integré con Robert Fernández, que también tiene su dúo, su grupo. Luego integramos con Vicente Mancilla. Ajá. Todo esto antes que llegue el primer disco. Antes que llegue el primer disco también tiene una lista. Luego de Vicente. Kramer Rojas. Ajá. En alguna oportunidad también tocamos con Milder Oré, que también ya es, creo que es muy conocido. Claro. ¿Y cómo llega Carlos Prado? En esos tiempos, si te contara como una anécdota que lo conozco, ¿no? Conozco y al final venía a ser un familiar, ¿no? ¿Tu primo? Mi primo. ¿Y cómo llega él? ¿Llega a pedirles un autógrafo? ¿Cómo fue eso? Sí, en esos tiempos tocaba en todos los anfiteatros. Y hacía primera guitarra la señora Gamboa, Isabel Gamboa. Aparte que hacer nuestro dúo con Vicente, acompañábamos artistas, ¿no? En eso, en los camarinos, se nos acercó un muchachito, muy humilde, todo flaquito, pidiéndonos unos autógrafos, pero la mayoría le dieron un poco de espalda, ¿no? Y yo dije, no, ahora pasa, ¿qué pasó? Me dice, que yo también toco, me dice, ¿no? Ay, ¿cómo te llamas? Carlos, me dice. Ya pasa, pesita, he tocado con Julio Malas, hasta ahora me acuerdo, he tocado con Julio Malas, soy andahuaylino, pero mi papá es ayacuchano. En eso, escarbando un poquito, llegaba a ser mi primo, ¿no? Le di la dirección, probamos, y así se dio. Paloma, por casa, paloma, reina mía, que me habrás hecho, reina mía, que me habrás hecho.
que me habrás hecho, reina mía, que me habrás hecho. ¡Vamos! Ahora, desde los inicios del dúo Ayacucho, Freddy estuvo presente. Cuando había voz, estuvo la voz. Pero luego empezaste toda una carrera de desarrollo como músico. Tocas distintos instrumentos, Freddy, y siempre has estado presente en el concepto del dúo, en las grabaciones, no siempre en los conciertos. Antes, hoy estás como que más consecuente, sí, porque tenías distintos proyectos, pero siempre has estado. Claro, bueno, como dijo mi hermano, nosotros empezamos muy chicos, o sea, la influencia de nosotros era que llegamos a Lima y mi padre tocaba, y eso nos llamó la atención. Desde un comienzo como que el huayno yo ya lo tenía dentro, ¿no? Entonces como que no era necesario practicarlo porque agarré y bueno, ya sabía, pero lo que sí me gustaba escuchar otros géneros. Entonces por eso que empecé a tocar zampoña y me aburría, tocaba quena, charango, por ahí volvía a tocar guitarra, pero siempre hacíamos los huaynos. Y bueno, yo empecé en el mundo de las grabaciones prácticamente a los 13 años, profesionalmente, o sea, ahora tengo cerca de 300 discos grabados. Wow. Ay, ay, ay. Con diferentes artistas en Perú, Sudamérica y parte del mundo. Y en esto yo tuve un poco de experiencia gracias al maestro Víctor Angulo, que bueno, él fue el que agarró y me dijo, no, ya tienes que empezar a grabar. Y cuando Raúl, sé que estaba haciendo los proyectos con Carlos y él me consultaba, ¿podemos hacer un disco? Yo ya estaba preparado para producir un disco, ya tenía 16 años. Para esto ya era director de los Gaitán, esa época, ¿no? Entonces dije, claro, empezamos a hacer el disco, empecé a hacer los arreglos, salió el disco y era un buen momento porque no había muchos grupos, solamente eran los Gaitán que habían abierto las puertas para todos y solamente era dúo Ayacucho, los Gaitán y Romance. Y empezó una carrera fuerte. Noticias que vienen, noticias que van. Ninguna noticia de mi linda madre, ninguna noticia de mi santa madre, ninguna noticia de mi linda madre, ninguna noticia de mi santa madre. Ahora tú, Raúl, desarrollas una carrera como guitarrista, pero también cantas, tienes un sentimiento particular para interpretar las canciones, también eres compositor. ¿Cómo vas descubriendo esa etapa de compositor? Bueno, yo creo que eso nace de sí mismo, ¿no? Porque siempre he escrito, ¿no? Desde el colegio que escribía mis poemas, una cosa así, ¿no? Y ahora que ya me dedico a escribir el amor, porque he visto que sin el amor no hay nada en el mundo, ¿no? Más me dedico a escribir el amor. Y también he grabado un disquito así, un homenaje a mi madre con arpita, pero lo he hecho con mucho... Manteniendo ese sentimiento, sí, el sentimiento, sí, que caracteriza al Ande. Y ahora siempre estamos trabajando con ese estilo que siempre hemos hecho, ¿no? Con el dúo Ayacucho. En estos años de carrera han grabado 5 discos como el dúo Ayacucho, distintos conciertos por distintas partes del Perú, me imagino fuera del Perú también. Sí. ¿Cómo ves que va evolucionando la música y el estilo del dúo Ayacucho? El disco más reciente, que es Amor en Tinieblas, fue un disco prácticamente que tiene lo que es el sentimiento y algunos aportes míos. Lo que pasa es que siempre a mí me ha gustado la fusión. Me gusta... Yo soy de las personas que yo no escucho huayno, o sea, evito escuchar huayno porque yo siempre he dicho, el huayno no lo puedo escuchar porque yo lo tengo aquí, está aquí. Entonces siempre trato de alimentarme de otros géneros. Me gusta escuchar música de todo el mundo y captar cosas, detalles y ponerlos, ¿no? Entonces en ese penúltimo, bueno, el disco más reciente, hay cosas, hay detalles que no lo puedo también arriesgar mucho por el estilo. El estilo del dúo es más sentimiento, claro, y si no hay muchas críticas, poco ¿no? A poco, tú sí, entre Raúl y tú van encontrando sí, el equilibrio. Claro, entonces Raúl pone el sentimiento y yo pongo la teoría, algo hasta así. Encontrar, ¿no? Ahí el, claro, punto intermedio. Sí.
Raúl, ¿tú qué aconsejarías de pronto a los jóvenes que están empezando una carrera musical, a los músicos, cantantes que salieron del dúo Ayacucho, que ya se va para los 17 años y esa constancia no es fácil conseguir? ¿Qué les podrías decir? Bueno, solamente decirles que no se olviden mis consejos que les di a todos los ex integrantes, o mejor dicho, todos los músicos que pasaron por el dúo Ayacucho. Siempre dije, ¿no? El día que se vayan no se olviden de vivir esas emociones de cómo difundir la música, ya que estamos en una etapa muy fácil para poder llegar a todo el Perú, ¿no? A todos los, aunque Lima creo que está lleno de provincianos, ¿no? En aquellos tiempos no era así, ¿no? Solamente había 2, 3 locales donde hacíamos música folclórica. Ahora es demasiado, es mucho, y no se olviden que traten de buscar un estilo propio. Sin estilo creo que no. Qué importante es eso, ¿no? Es emprender su propia huella digital, sí, marcar cómo van a pintar el panorama musical. Sí, eso mismo me dijo cuando aún yo era todavía muy niño, el maestro Raúl García Zárate. Yo era copia de él. Maestro, escúchame. No, así no se toca. Me explicó todo y me dijo que buscara un estilo, ¿no? Gracias a él que encontré un estilo para el dúo. Gracias a él que cuando toco solo trato de hacer un estilo propio, ¿no? Y a todos ellos busquen un estilo y traten de difundir lo máximo que puedan. Tracemos música, llenemos de folclore al Perú. Eso, qué maravilla. Gracias. Del cuerpo mío.